¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aunque se estén anunciando medidas de alivio para los próximos días, saben que todo lo anunciado hoy entra en vigor el próximo viernes. Ahí tenemos el puente de San José y posteriormente la Semana Santa. Aunque haya medidas de alivio, repetimos, recuerden que el virus sigue circulando y de hecho los datos están subiendo desde ayer. Ayer subían algunos factores, sobre todo los casos activos, pero es que hoy tenemos ya 46 PCRs positivas, sí, pocas en comparación a las 200 o 300 que llegamos a tener después de Navidad, pero lo que preocupa es que esto vaya en ascenso. Así pues, mucha prudencia en todas las medidas que tengan que tomar. Una cosa es lo que nos dejen hacer y otra cosa es lo que debemos cumplir y lo que debemos o podemos o somos capaces de restringirnos a nosotros mismos, que a veces también es importante. Vamos a hablar de salud en este programa y vamos a empezar con la salud veterinaria porque tenemos a Marcos Fernández, al que hemos cogido infraganti en la clínica con un paciente. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola María, buenas tardes. Con las manos en la masa o en el perro, básicamente. Sí, con Dobby, se llama Dobby este cachorrito. Oye, podemos preguntar, siempre teniendo en cuenta la confidencialidad del paciente, ¿qué le pasa a Toby? ¿Por qué lo tenemos ahí? Dobby con D. Dobby. Viene porque tiene una cirugía programada ahora para un ratito, porque tiene una hernia inguinal, que es poco común, pero bueno, que en este caso es aún una hernia bastante móvil y que conviene hacer cirugía para evitar que se nos hernie una asa intestinal y tenga un problema digestivo serio, ¿no? Es muy cachorrito, no sé cuánto tiempo tiene, pero ¿es normal encontrarle esa hernia, identificarla tan chiquitín? No, son más comunes las hernias umbilicales, ¿no? Del ombligo, porque el ombligo no se cierra bien, pero en el caso de Dobby es una hernia inguinal, con lo cual le afecta a la zona de la ingle, como pasa a veces también en personas, ¿no? Sobre todo en hombres, y a la zona del escroto le llega a afectar, ¿no? Y la tiene bastante inflamada. Oye, entonces, está guerreiro, ¿eh? Creo que no quiere pasar por la intervención. Sí. Es muy nervioso, es una raza, es un Jack Russell y es una raza bastante activo. Entonces, como lo teníamos ahí preparado para cirugía y estaba dando un poco la tabarra, dijimos, vamos a sacarlo en antena, pero no para quieto el tío. Bueno, a ver si Dobby lo que no quiere es que le prestemos demasiada atención, así que no vamos a hablar de él, vamos a hablar de ti, o más bien del colectivo veterinario. Sabes que aquí, en Televigo, tanto los informativos como en este programa, seguimos muy de cerca toda la actualidad relacionada con el ámbito sanitario. Hablábamos hace unos días de la paralización de la vacunación con AstraZeneca, al menos durante 15 días, un poco para seguir valorando los datos y los casos que han aparecido en determinados países de esas pequeñas, esas trombosis. Era la vacuna que os iba a tocar, que yo te veía feliz en el último programa porque ya ibais a entrar con AstraZeneca, sí. Al menos en los próximos 15 días, ¿no? Sí, de momento 15 días queda paralizada la vacunación, un poco por prudencia. Siempre que hay algún efecto secundario o cualquier anomalía, las agencias del medicamento están para esto, ¿no? Para regular un poco el uso, en este caso de la vacuna. Tendremos que seguir esperando, no sabemos si esto me imagino que nos lo va a retrasar más, y esperemos que se aclare la situación. Yo creo que a día de hoy los beneficios superan claramente a los riesgos, pero bueno, las agencias del medicamento tienen que tomar por precaución estas medidas, ¿no? Y tendremos que seguir esperando un poquito más. Bueno, 15 días no es nada después del año que llevamos pasado a la espera de que esa vacuna existiera, y ahora que yo te doy ánimos, ¿vale? Es mi deber, ¿no? Como estoy de este lado, que soy la fuerte, que sé que ni por colectivo ni por edad me va a tocar en bastantes meses, yo te voy dando ánimos a ti. Pero por cierto, hablando de vacunación y relacionado con el mundo veterinario, parece que en Estados Unidos se ha puesto la vacuna a grandes simios. Sí, ha supuesto un poco de polémica porque la opinión pública parece que se ponía en cuestión el uso de esta vacuna frente al coronavirus en unos orangutanes y bonobos, que son como los chimpancés, ¿no? En el zoo de San Diego, donde hubo un brote de coronavirus de estos grandes simios por el contacto con un cuidador. No sabemos que el coronavirus afecta a diferentes especies animales, no solo a las personas, y obviamente una de las más afectadas pueden ser los grandes simios. En este caso se vacunaron y de momento no tuvieron problemas los monos en cuanto a la enfermedad, se han recuperado todos. Y la polémica venía porque se decía que se vacunaba antes a los simios que a las personas, pero hay que recordar que esta vacuna es una vacuna específicamente, Zoetis la fabricaba específicamente para animales, y de hecho se están investigando vacunación frente a otras especies, porque en este enfoque que siempre hablamos aquí, ¿no? de One Health,
la salud de nuestros animales que están a nuestro alrededor, puede suponer también el corregir o el erradicar la pandemia en otros aspectos, ¿no? Y pensemos en los bisones, por ejemplo, ¿no? Que hubo pues muchos casos en Europa y en Estados Unidos que llevaron al sacrificio de estos animales, y se están investigando vacunas, por ejemplo, para los hurones y bisones, para evitar que, por ejemplo, el virus pueda llegar a reproducirse en esta especie y suponer una nueva variante que sea otro riesgo para nosotros. Con lo cual los laboratorios están investigando nuevas vacunas, en este caso se han probado ya con los monos del Zoo de San Diego. Entiendo que de cara a la salud doméstica no descartamos en un futuro vacunar, por ejemplo, a los felinos, que también no tanto, pero son otra especie que puede ser afectada. Sí, es otra de las especies más susceptibles, donde ya se ha demostrado la infección e incluso la transmisión entre ellos, ¿no? Entonces, esto todo con el paso del tiempo lo iremos viendo, pero los laboratorios obviamente van investigando y van probando estas vacunas, en este caso con grandes simios, pero probablemente en el futuro lo veremos también con felinos, porque hemos visto también pues, los tigres, ¿no? De algunos zoológicos que han estado infectados con el coronavirus. Bueno, vamos a dejar los zoológicos, vamos a dejar Estados Unidos y nos volvemos a casa, al Parque de Castrelos, por ejemplo, que creo que es un lugar donde proliferan, porque parece que por las consultas que os han llegado, sobre todo a la clínica, empieza a haber procesionaria ya en esta época. Sí, este es un tema que hablamos otras veces aquí, más o menos por esta época todos los años, a veces un poquito antes, depende un poco cómo vaya el clima, pero la procesionaria es típica sobre todo del final del invierno y la primavera, ¿no? Y estas orugas son muy peligrosas, por eso nos interesa llamar la atención, sobre todo a cachorritos, ¿no? Como Dobby, porque sabemos que se lo llevan toda la boca. Vamos a nuestro paseo por el parque y si entran en contacto con uno de estos gusanos puede tener consecuencias muy graves para el perro, ¿no? En esta época del año... Bueno, lo típico es, sobre todo, cuando contactan con la procesionaria es porque les pica, les escuece la zona, se les inflaman, sobre todo la zona oral, ¿no? Los labios. Vienen con el morro muy inflamado. Eso lo vamos a detectar porque el perro va a empezar a rascarse el morro de forma desesperada o a azotárselo contra el suelo. Y el problema es si contacta con las mucosas, con la lengua o incluso si la ingiere, ¿no? Si se la traga. Un perro pequeñito puede llegar a tener consecuencias fatales por el efecto tóxico que tienen los pelos de estas orugas, ¿no? Tienen como 500.000 tricomas, esos pelitos que tienen, y son pelos urticantes, ¿no? Puede ser peligrosa también para las personas porque, bueno, evidentemente hablamos de los animales que son los que más llevamos a pasear al campo y cogen cosas del suelo, pero los niños pequeños, por ejemplo, tampoco están exentos de ese peligro, ¿no? Obviamente, los niños son el grupo de mayor riesgo en personas, pero nos puede afectar a cualquiera, ¿no? El contacto con estos pelos en la piel, en un ojo, por ejemplo, en la córnea, puede provocar lesiones por el efecto de ese tóxico que tienen y que producen como una necrosis. De donde tocan, se produce primero una reacción como alérgica y luego al final se produce pues, una necrosis del tejido. Y eso en los perros, por ejemplo, nos lleva a veces a perder la lengua o parte de la lengua, ¿no? Por la necrosis que se genera. Y los niños también hay que tener mucho cuidado, por eso siempre avisamos que en primavera, sobre todo, el paseo por zonas de pinares, ¿no? Que es donde suelen anidar esos, veíamos la foto, ¿no? De los nidos, esos nidos blancos que suelen estar en los pinos, pues es bastante peligroso, sobre todo si los niños no le tenemos control o en el caso del perro si lo llevamos suelto. Hay que tener mucho cuidado en esas zonas de bosque de pinar y llevarlo siempre atado. Marcos, ¿hay tratamiento más allá de la prevención? La prevención sería evitar el contacto con la oruga, lo cual a veces es difícil de prever si no estamos muy atentos. Y el tratamiento inicial, lo más importante sería lavar la zona, ¿no? Para intentar eliminar los pelos que pueden estar en contacto con la piel o con la mucosa. Lavarlo si puede ser con agua tibia, ¿vale? Sería lo ideal porque eso neutraliza un poquito el tóxico, hace que se absorba menos y sin frotar demasiado la zona. Y luego, obviamente, si tenemos la sospecha y mi perro empieza a frotarse la cara o le vemos el morro hinchado, normalmente se pone como duro el belfo del perro, hay que llevarlo al veterinario para poner un tratamiento. Normalmente se utilizan corticoides, se hospitalizan en algunos casos durante varios días y si al final se produce una necrosis de la lengua, llegamos a tener que hacer como pues, cirugía de la zona para eliminar el tejido necrosado, ¿no? Oye, ¿Dobby se ha tranquilizado o se ha quedado dormido al final? Está un poco más tranquilo, pero no para mucho, ¿eh? No para mucho, es muy inquieto. Marcos, te dejamos con él porque sabemos que os vais a enfrentar los dos a una intervención quirúrgica enseguida. Ya nos cuentas el próximo martes cómo evoluciona, que entiendo que ya estará perfecto para esa fecha. Y seguimos hablando de la salud veterinaria. Nos vemos la semana que viene, María. Venga, el próximo gracias. miércoles. Miércoles.
Gracias a Marcos Fernández, como siempre. Enseguida saludamos también a Cristian Docampo, que como saben nos acompaña también siempre cada miércoles, pero antes, muchas veces lo digo, a veces hay que dejarse de mirarse al ombligo. Ha sido un año muy complicado para nosotros, este que acabamos de superar. Hay que mirar siempre al futuro, pero a veces hay que mirar también al pasado, y no solo al pasado de nuestro ombligo, como quien dice, porque un año complicado se ha vivido también, por ejemplo, en Siria, pero es que allí ya llevan una década. Cuando se cumplen 10 años del inicio de la guerra en Siria, sus efectos siguen siendo devastadores para millones de sirios en todo el mundo. 13 millones de personas dentro del país necesitan ayuda humanitaria. Son datos de Naciones Unidas. Casi 12 millones han tenido que huir de sus hogares y están desplazados dentro y fuera del país. Unos 5,6 millones de refugiados se encuentran dispersos por todo el mundo, la gran mayoría en Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto. Además, 6,2 millones de personas son desplazados internos, el mayor número en todo el mundo, y la gran mayoría subsiste en condiciones críticas. Como siempre, parecen números, pero son personas. Millones de personas, hombres, mujeres y niños, que llevan una década viviendo las consecuencias de la guerra. Todavía 13 millones de personas siguen necesitando ayuda humanitaria. Estamos muy preocupados por la situación. En los últimos tiempos, en 2020, estructuras civiles, incluso medicales, fueron atacadas directamente, provocando miles de heridos y de muertos, así como un desplazamiento inmenso de la población. Siria sigue siendo el país del mundo con más desplazados internos. Actualmente tenemos más de 6 millones de personas desplazadas internamente con necesidad de ayuda humanitaria. Porque 10 años después la guerra sigue. Durante 2020, zonas civiles e infraestructuras, incluidas instalaciones médicas, fueron regularmente atacadas. Miles de personas murieron o resultaron heridas y cientos de miles fueron expulsadas de sus hogares. Médicos Sin Fronteras es testigo del continuo deterioro de la situación humanitaria en el norte del país, donde sigue operando, y nos siguen pidiendo nuestro granito de arena para que no nos olvidemos de las enormes necesidades que ya tenían y que se han visto exacerbadas por la pandemia del COVID-19. En el norte de Siria, donde operamos, cientos de miles de personas siguen viviendo en campos de desplazados oficiales o improvisados, en unas condiciones de vida extremadamente duras, sin muchas veces acceso al agua, a la salud, incluso a la comida. Esa situación se ha visto mucho más complicada en los últimos tiempos con la llegada de la pandemia de COVID, que está afectando también muchísimo esa región ya tocada por la guerra, la inseguridad y la dificultad al acceso a las ayudas humanitarias. Médicos Sin Fronteras ha respondido a la crisis en Siria desde su inicio. La organización ha trabajado en diferentes áreas del país, mediante donación de suministros médicos, instalación de hospitales y clínicas, o brindando apoyo remoto a instalaciones médicas y redes de médicos en áreas a las que no se podía acceder directamente, y allí siguen mientras sea necesario. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Cristian Docampo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Cómo estáis? Bien, aunque hoy me tienes totalmente desorientado. Vamos a hablar de la ozonoterapia. ¿Qué es? O el ozono, más bien, aplicado al mundo de la odontología en mi caso, ¿no? Bueno, el ozono pues es una molécula que tenemos gracias a la naturaleza, ¿no? Es una molécula formada con dos moléculas de oxígeno, son O3, y de forma generalizada es una molécula que sirve, tiene un alto poder antimicrobiano y antiinflamatorio. Entonces, bueno, pues en tiempos de COVID, hubo muchas recomendaciones de cómo desinfectar el aire, si con un purificador de aire, cómo desinfectar el aire con ozono. Yo, en mi caso, en la clínica, tenemos 3 purificadores de aire y una máquina de ozono, que siempre la vamos a poner al mediodía para desinfectar todo lo que es el gabinete y la área común, ¿no? Y pues bueno, y por el mediodía una hora, y después a la noche, al terminar la jornada. Y antes de cualquier cirugía, pues ponemos la máquina de ozono para que desinfecte pues todo lo que es el gabinete y tener un ambiente lo más aséptico posible. Partiendo de ahí, el ozono, es una molécula que está en la naturaleza, como dije antes,
y tiene un componente antiinflamatorio, antimicrobiano, porque afecta sobre todo a todas las células procariotas. Las procariotas quiere decir que son células o bacterias que no tienen núcleo celular. Entonces, por eso afectan a todas las bacterias malas o partículas malas, y a las células humanas que tienen núcleo, que son las habituales, pues no las afecta para nada. Por tanto, es una molécula que entiendo que aunque ahora se lleve tiempo hablando de ella, en cuanto a medicina, ya la conocíais desde hace tiempo. Sí, la conocíamos hace tiempo, pues bueno, ahora pues han salido ciertos artículos que sí que ya se aplican en la área odontológica, que en ciertas patologías y aplicaciones médicas, y bueno, pues por eso traje este tema, porque bueno, va un poco al hilo de todo lo que estamos viviendo, y es otra maquinita más que tengo en la clínica, y bueno, pues vamos a hablar de ella. Me gusta lo de otra maquinita más, porque ese era mi tono del principio cuando siempre nos hablaba de nuevas tecnologías, Cristian, desde la clínica CEDOBAZ, y veo que te has aplicado el discurso, porque sí es cierto que estamos conociendo también avances tecnológicos relacionados con el mundo de la salud. Cuéntame qué hace exactamente esa maquinita y a qué circunstancias la aplicáis. Pues bueno, podemos aplicarla de forma como un gas o agua oxidizada, es decir, la máquina pues nos puede producir agua con ozono, en lo cual, bueno, pues se puede usarlo como yo a veces le digo al paciente. A los pacientes me vienen, ay, Cristian, vengo a coger agua del manantial. Llaman aquí porque, bueno, vienen con sus botellitas y llevan agua oxidizada pues para usar como un colutorio desinfectante. Por ejemplo, en pacientes que tienen una caries, pues bueno, podemos desinfectar esa zona, si es una caries muy profunda y cerca del nervio, pues la desinfectamos muy bien, porque bueno, pues su efecto antimicrobiano pues es un efecto anticaries importante. Por ejemplo, para pacientes que tienen enfermedad periodontal, pues introducimos la cánula en forma de gas y desinfectamos todas las bolsas periodontales, y se nota una mejoría impresionante en esos pacientes que ya le cortan el sangrado y le desinflama las encías. Después, por ejemplo, en pacientes que llevan un tratamiento de ortodoncia, pues antes de pegarle sus braques, pues le descontaminamos las superficies dentarias, y hay estudios que demuestran que tiene un alto poder de adhesión o aumenta la adhesión del bracket en el diente. Entonces, bueno, pues hay menos posibles complicaciones del despegamiento de brackets. Después, en endodoncias, pues bueno, pues evita que con el tiempo el diente pues se vaya ennegreciendo, porque al no tener nervio pues se pone más negrecito. Y después, bueno, pues se descontamina el conducto radicular con ozono. Actualmente lo estamos haciendo con hipoclorito sódico rebajado al 5%, pero bueno, pacientes que tienen pues una pulpitis muy grave o unos accesos apicales en la raíz, pues bueno, pues descontaminamos todo con ozono, y todo queda bien desinfectado. Cristian, yo conocía el ozono en aplicación dermatológica, en cremas, sobre todo para pieles atópicas, precisamente por ese efecto antiinflamatorio. Y ahora tú me dirás si es cosa mía, pero a mí me da la impresión de que tiene, igual simplemente son este tipo de cremas, un olor peculiar, no demasiado agradable. ¿Eso vosotros lo habéis solucionado o simplemente es impresión mía? No, realmente el agua oxidizada no huele ni sabe mal, es decir, no tiene sabor ni... Sí que a lo mejor una vez aplicada la máquina y estaba aplicando el ozono al agua, salen burbujas, y sí que huele el ozono, porque el ozono lo que hace es que hay una oxidación del oxígeno, entonces pues sí que huele como a desinfectante más bien, ¿no? Pero una vez que el agua esté oxidizada, que más o menos en la botellita especial que hay, pues dura más o menos media hora, que el paciente lo bebe en la consulta y hace sus enjuagues y bien, ¿no? Pero no tiene un sabor desagradable. Sí que en la máquina que tengo en la clínica, yo no me dedico a la parte dermatológica, obviamente, pero hay una opción que sí que es interesante, y la máquina la trae, que incluso meter las bolsas para meter las piernas al paciente, y en tema de dermatitis o psoriasis o eczema, pues bueno, se le aplica el gas de ozono, y supuestamente pues mejora. Yo lo tengo la bolsa ahí, a veces llevo la máquina para casa y se la aplica a mis familiares y todos contentos, pero sí que el ozono dermatológico, incluso hay como un aceite, es decir, se puede coger aceite de oliva y pues, aplicarlo ozono y para la cara o para dilatar la cara, o incluso cremas. Pues bueno, pues sí que ahora está muy de moda el ozono, y bueno, pues una cosa natural que tenemos en la naturaleza y que no es artificial,
pues, y tiene muchos beneficios, hay que usarlo, obviamente. Bueno, y lo del olor tampoco tiene que ser una trampa, porque que funcione la pituitaria en esta época es bueno, es buena señal. Sería, de lo contrario, un síntoma de COVID, que es lo que no queremos en esta época y durante los próximos meses. Cris, que no los próximos meses, el próximo miércoles te quiero aquí hablándonos de más salud bucodental. Muy bien, pues aquí estaremos para todos. Y todas las maquinitas son bienvenidas, ya lo sabes. Vale, vale. Señoras, señores, a ustedes los quiero aquí también a la misma hora, entre las 2:30 y las 3 en Plato Abierto. Un beso.